Un set de rodaje en Estambul. El director grita ¡acción! Las luces se enfocan en ella. Hande sonríe. Es una sonrisa perfecta, la que el mercado espera y la que las marcas compran. Pero esa imagen, la de la mujer que parece tenerlo todo bajo control, es el mayor obstáculo para entender quién es realmente Hande Erçel. Porque para analizar su carrera hay que dejar de mirar su rostro y empezar a mirar sus grietas. Más de 30 millones de seguidores. Un algoritmo que la adora. Una industria que intentó encasillarla en un molde de cristal. Pero debajo del fenómeno hay una historia de resistencia silenciosa que casi nadie se ha detenido a leer. Hoy no vamos a hablar de la mujer más bella del mundo. Vamos a hablar de la mujer que sobrevivió a esa definición. De la estudiante de artes tradicionales que nunca dejó de pintar. De la actriz que fue castigada por su propia imagen y de por qué, en una industria volátil, ella decidió ser el eje de su propio destino. Esto no es un video de fans, es la anatomía de una voluntad. Bandırma, una ciudad frente al mar de Mármara. Hande no creció buscando cámaras, creció buscando lienzos. Mientras otros soñaban con la fama, ella se matriculaba en la Universidad de Bellas Artes, Mimar Sinan, en artes tradicionales turcas. Ese es su verdadero origen, el detalle, la miniatura, la paciencia del artesano. Pero a los 19 años, el destino le tendió una trampa en forma de corona de belleza. Un título que, en lugar de ser un puente, se convirtió en una jaula de oro. Porque en la industria turca, si eres demasiado guapa, tu talento es automáticamente sospechoso. Llegó a Estambul y se encontró con un muro. Los productores no veían una actriz con formación, veían un producto publicitario. Es demasiado perfecta para que el público sufra con ella, decían. Su carrera en Güneşin Kızları, Chicas de Sol, no fue un debut, fue un campo de batalla contra el prejuicio. Un virus encierra al planeta y las pantallas se vuelven nuestra única realidad. Por esa rendija entró Eda Yıldız Sençal Kapımı. No fue solo una serie, fue un fenómeno indomable. España, Brasil, Filipinas. Hande Erçel dejó de ser una actriz turca para convertirse en un icono global. Sus números superaron a los de estrellas consolidadas de Hollywood, pero el secreto no estaba solo en la química con su coprotagonista. Estaba en su capacidad de proyectar una aspiración que se sentía cercana. El público encontró en ella una mezcla de elegancia clásica y modernidad digital. Llegaron las marcas de lujo de París y Milán, la alfombra roja de Cannes. Pero Hande trazó una línea divisoria. Una cosa es ser el centro de atención y otra muy distinta es dejar que la atención te devore. A su madre la llamaba mi mariposa. Así le hablaba, así la quería. En mayo de 2020 esa mariposa se fue, y mientras Hande cargaba en silencio el peso de esa pérdida, afuera una multitud había decidido que ese era el momento perfecto para atacar. El objetivo, su peso, su rostro, su vida. No fue una crítica, fue un linchamiento. En aquellos días, Hande no respondió, no se explicó. Pero ese silencio no venía de la fortaleza, venía del agotamiento. Porque hay un límite para lo que una persona puede sostener. El duelo de un lado, y del otro, miles de voces que no saben o no quieren saber lo que está ocurriendo detrás de esa pantalla. ¿Qué se escribía en las redes sociales el día que perdió a su madre? Nadie lo recuerda. Pero Hande recuerda todo. Y en medio de ese dolor, entre tanto ruido, tomó una decisión en silencio. Si esta fama tenía que tener algún sentido, tenía que servir a algo más grande que ella misma. Años después, con estas palabras, dejó claro que jamás perdonó aquella época. Me golpearon tanto, y lo que yo estaba enfrentando era algo muy distinto. Eso marcó toda mi vida. Me afectó tanto que no lo perdono. Fueron acciones muy erróneas hacia una chica jovencísima.
Esa época no la voy a perdonar, no la perdono. Hoy, cuando sale al escenario por la Asociación para una Vida Sin Cáncer, cuando pone su nombre al servicio de una causa, detrás están aquellos días. El recuerdo de su madre, el recuerdo de su mariposa y una herida que nunca cerró del todo. Algunas cosas rompen a las personas, otras las transforman. Para Hande Erçel, las dos ocurrieron al mismo tiempo. ¿Cómo se sabe cuándo una actriz deja de ser una estrella para convertirse en una artista? Cuando empieza a decir no a lo que el mercado espera de ella. Hande podría haber vivido de las comedias románticas los próximos 20 años, pero en sus últimos proyectos como Bambaşka Biri hemos visto un cambio de piel, una búsqueda de la complejidad que incomoda a quienes solo quieren verla sonreír. Esa es su decisión más peligrosa. Romper el espejo de la estética para que el público no tenga más remedio que mirar la profundidad de su talento. Y esa búsqueda de autenticidad ha alcanzado en este 2026 su punto de no retorno. Hande ya no solo habita las historias de otros, ha empezado a escribirlas. Su implicación creativa en proyectos como Two Worlds, One Wish revela que la actriz ha dado paso a la autora. Ya no espera el papel perfecto, lo construye, demostrando que su voluntad es ahora la que dicta las reglas del juego. Su coronación en escenarios internacionales como los Joy Awards no es solo un reconocimiento a su fama, sino a su estatus como una potencia cultural global. Ya no es la estrella de una región, es un puente entre Oriente y Occidente. Una mujer que ha sabido transformar la admiración masiva en un respeto profesional que muy pocos logran alcanzar. Pero a pesar de los focos, su verdad sigue estando en otra parte. Hoy su estudio de pintura ya no es un hobby, es su declaración de libertad. Sus cuadros reflejan un mundo interior denso, abstracto. Es una mujer que lleva 10 años siendo observada por millones, pero que solo se siente libre cuando está sola frente a un lienzo. Allí donde no tiene que ser la más bella, sino simplemente ella misma. Muchos ven en Hande Erçel una corona de suerte. Pocos ven la armadura que ha tenido que forjar para llevarla. Su mayor triunfo no es la fama, sino el silencio. Esa línea invisible que separa el espectáculo de su verdad. Pero el verdadero éxito de Hande no es su número de seguidores. Su victoria más brillante es haber logrado lo imposible, permanecer inalcanzable en un mundo que pretende devorarlo todo. Pasó de ser la niña de Bandurma que pintaba en silencio a ser el rostro que el mundo reconoce en un segundo. Y en ese viaje no perdió su esencia, simplemente aprendió a protegerla. Al final, la pregunta no es quién es Hande Erçel. La pregunta es si estamos listos para ver a la mujer que hay detrás del fenómeno. Esto es Dicimas, el lugar donde las estrellas dejan de ser imágenes para convertirse en historias. Te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Ayúdanos con un buen like para que esta comunidad siga creciendo y dime en los comentarios qué otra historia te gustaría que analicemos.